El jefe de mi esposo ayudó a reparar el porche y reveló algo más profundo. Fue una escena inesperada. Allí estaba yo en mi patio trasero un martes por la tarde, con una palanca en una mano mientras el jefe de mi esposo observaba mis esfuerzos por arreglar una tabla suelta del porche. Allí estaba yo, entrecerrando los ojos contra el sol brillante. Mis mejillas se sonrojaron no por el calor, sino por la sutil vergüenza de la incertidumbre en mis acciones. Me llamo Karen. A mis 62 años, he vivido en esta casa durante más de 30 años. Sin embargo, ese porche siempre había sido un simple telón de fondo y no un proyecto principal. Normalmente, mi esposo Dave se encargaba de las reparaciones en nuestra casa. Sin embargo, él había estado fuera en un retiro de trabajo durante 3 días, y yo me había cansado del constante crujido y gemido de esa tabla cada vez que iba a recoger la ropa. Intenté arreglarlo por mi cuenta. Naturalmente, fue precisamente entonces cuando llegó Ron. En cuanto salió de la camioneta plateada, lo reconocí de inmediato. Era de hombros anchos, de casi 60 años, y proyectaba el aire de alguien que solo se apresuraba cuando era absolutamente necesario. Solo lo había encontrado una vez antes, en una cena de la empresa el año anterior. Ron, el superior de Dave. Había oído que era viudo, sin hijos, que vivía justo más allá de Millsville, con un Golden Retriever y un amplio porche envolvente que probablemente se mantenía en impecable estado a lo largo de los años. Sonrió suavemente, como si ya se arrepintiera de interrumpirme. Toqué, mencionó, pero pensé que sería prudente mirar por detrás al oír los martillazos. Dave mencionó que podrías estar aquí. Ajusté mi postura, volviéndome agudamente consciente de la mancha de tierra en mi mejilla y de la forma en que mi blusa se ajustaba un poco más debido al esfuerzo. Él está fuera de la ciudad ahora, dije. Solo estaba intentando hacer una reparación. Él soltó una suave risa, se acercó y dirigió la mirada hacia la tabla combada. ¿Te importaría si le echo un vistazo a esto? La manera en que lo preguntó fue notable. No asumía nada. Cauteloso, cortés. Reconocía mis capacidades, pero entendía que yo estaba abierta a recibir ayuda. Tras un momento de vacilación, asentí y di un paso atrás. Ron se agachó, sus dedos deslizándose por el borde mientras soltaba un suave silbido. Esta es más obstinada de lo que parece. ¿Estaría bien si traigo algunas herramientas de mi camioneta? En ese momento, intervino para ofrecer su ayuda. Sin juicios. Sin comentarios condescendientes. Sus movimientos eran fluidos y prácticos, acompañados del sutil sonido de su cinturón de herramientas ajustándose mientras colaboraba conmigo. Yo sostenía la tabla nueva mientras se la colocaba hábilmente en su sitio. Conversamos sobre los pequeños detalles, el verano árido y la nueva tienda de comestibles que había reemplazado a la antigua ferretería. Al principio no hubo nada profundo. Sin embargo, él preguntó cómo me sentía respecto a la tranquilidad con Dave ausente. No respondí de inmediato. La realidad era que había sido más aislante de lo que había anticipado. No solo esta semana, sino durante un periodo de tiempo más prolongado. Dave y yo estábamos bien, pero empezaba a surgir una distancia. Un entorno tranquilo y sin prisas que se desarrolla gradualmente con el tiempo, suavizando en lugar de destrozar lo que lo rodea. Me había acostumbrado a cenar sola, a conversar con el televisor en lugar de con un compañero sentado frente a mí. Es tranquilo. Susurré finalmente, lo suficientemente bajo como para no estar segura de que él hubiera captado mis palabras. Ron no insistió. Simplemente asintió, me pasó el taladro y comentó: «Tus manos son más firmes de lo que crees». Continuamos trabajando. El porche recuperaba gradualmente su integridad, una tabla tras otra. Experimenté una sensación de utilidad que no había sentido en bastante tiempo. Quizá fue solo la luz del sol, o la manera en que su voz resonaba en la tarde. Sin embargo, descubrí que sonreía con mayor facilidad. En un momento pregunté: ¿siempre visitas las residencias de tus empleados para solucionar problemas? Él soltó una suave risa, especialmente al enterarse de que la esposa se estaba ocupando de todo el trabajo por su cuenta. Esa observación no debería haberme hecho sonrojar, pero lo hizo. Me encontré observando sus manos, robustas y curtidas, cada movimiento impregnado de cierta ternura. Cuando nuestras miradas se cruzaron tras liberar un tornillo particularmente obstinado, se encendió una chispa de algo entre nosotros, no atrevida, no inapropiada, simplemente un ser humano observando a otro. La última tabla se completó justo cuando el sol comenzaba a descender detrás del roble del vecino. Por primera vez en años, el porche se sentía sólido bajo mis pies. Ron se puso de pie, se limpió las manos y miró a su alrededor como si siempre hubiera formado parte de aquel lugar. «Reconozco que tú hiciste la mayor parte del trabajo». Él negó con la cabeza. «Ha sido un comienzo». Siguió un momento de silencio. No incómodo, simplemente cargado de pensamientos no expresados.
Una conciencia tácita de que quizás ambos estábamos cargando con más de lo que revelábamos. Aquella tarde pudo haber abarcado más que solo un porche. Debería irme, dijo, con la voz baja y respetuosa. Asentí. Sin embargo, ninguno de los dos se movió de inmediato. Por fin, él dio un paso atrás. Si alguna vez necesitas ayuda de nuevo con cualquier cosa, declaró, con la mirada fija en la mía. Puedes contactarme. No tiene por qué centrarse necesariamente en las herramientas. Lo observé partir, la atmósfera cargada de una calidez que persistió mucho más allá del sonido desvanecido de su camioneta por el camino. Permanecí en los escalones durante un periodo prolongado, pasando los dedos por la nueva madera pulida, contemplando la curiosa sensación de que mi corazón se sentía más ligero y más pesado al mismo tiempo. Esa noche, en medio de la quietud del hogar, su voz resonaba en mi mente. No eran las palabras en sí, sino la manera en que las expresaba, como si yo tuviera importancia. No estaba segura del resultado. Sentí que había ocurrido una transformación. A la mañana siguiente, me desperté con los hombros doloridos y un aleteo desconocido en el pecho que no había experimentado en bastante tiempo. Había dormido más de lo habitual. Podría haber sido el esfuerzo del día anterior. Sin embargo, parece más probable que mis pensamientos se hubieran entrelazado con la voz de Ron durante toda la noche. Mientras me removía en la cama, mi mente se detuvo en la forma en que me miraba. No de una manera que me hiciera sentir vulnerable, sino reconocida. No había experimentado esa sensación de ser verdaderamente vista en bastante tiempo. Esa tarde, Dave llamó. Puntual como siempre, una breve comprobación. ¿Cómo está el porche?, preguntó como si se preparara para malas noticias. Le informé de que había sido resuelto, omitiendo el detalle sobre la visita de su jefe. No estoy del todo segura de la razón. Quizás simplemente preferí no articular la experiencia de ser verdaderamente escuchada, apoyada y sin prisas. Dave mencionó que llegaría a casa tarde el viernes. Luego la llamada concluyó como de costumbre, con el «te quiero», distraído, ya a mitad de su siguiente frase. Miré el teléfono mucho después de que la pantalla se hubiera oscurecido. Para el jueves, casi me había convencido de que no había ocurrido nada fuera de lo ordinario. Las personas se apoyan mutuamente constantemente. No tenía un significado más profundo. Sin embargo, poco después del mediodía, la camioneta de Ron llegó de nuevo. Mientras atendía las plantas junto al porche, mi mirada captó algo a través de los árboles. Mi corazón se aceleró y sentí un twinge de vergüenza mientras me limpiaba apresuradamente las manos en los vaqueros y miraba mi reflejo en la puerta corrediza. No estaba segura de qué esperaba. Realmente no esperaba que regresara. Salió llevando una bolsa de papel y una neverita compacta bajo el brazo. Levantó la bolsa como si fuera una ofrenda de paz, sugiriendo que quizá apreciaría un almuerzo. Confío en que te guste la ensalada de pollo. Parpadeé. ¿Me has traído comida? Él sonrió ampliamente. Después de toda la construcción, pensé que era lo mínimo que podía hacer. Gesticulé hacia los escalones del porche. Pues entonces, procedamos. Evaluemos a fondo la durabilidad de esto. Estábamos sentados cerca, con platos de papel sobre el regazo. La luz del sol se filtraba a través de las ramas del arce por encima, proyectando suaves sombras sobre la madera de abajo. El suave ritmo de nuestra masticación se armonizaba con el reconfortante acto de sorber té dulce de tarros de cristal. Parecía sencillo. Parecía apropiado. Eventualmente, nuestra conversación viró hacia temas más serios. Él me contó la historia de su esposa Marjorie y cómo había sucumbido al cáncer de mama casi una década atrás. Seguía llevando su anillo. Comentó que ella era la práctica, capaz de coser un botón, reparar una cortadora de césped y mantener los libros equilibrados. Yo simplemente seguía sus indicaciones. Observé cómo su mirada se suavizaba al mencionar su nombre. No había resentimiento, solo recuerdo, afecto genuino, sereno y duradero. Expresó que echaba de menos la conversación más que nada. Su manera de hablarme incluso cuando mis respuestas no eran las esperadas. ¿Alguna vez te encuentras anhelando ese tipo de experiencia? La pregunta era sencilla, pero cargaba un peso significativo. Miré hacia el jardín e inspiré profundamente. Anhelaba la sensación de ser la prioridad de alguien. Dave es un individuo encomiable. Sin embargo, a menudo el tiempo crea distancia entre las personas. Ron asintió como si lo comprendiera demasiado claramente. Un breve momento de silencio cada día es todo lo que se requiere. Antes de que te des cuenta, os encontráis como extraños bajo el mismo techo. Su tono no llevaba acusación, solo un sentido de reconocimiento. Incierta de lo que me impulsó a expresar lo siguiente, lo hice de todos modos. Me devolviste la sensación de capacidad, comenté. Entiendo que fue solo una reparación del porche, pero no tenía idea de cuánto necesitaba realmente esa experiencia.
Él dirigió la mirada hacia mí, su rodilla rozando ligeramente la mía. Siempre has demostrado tu capacidad. A veces simplemente se requiere la observación de otro. La calidez de su voz me envolvió, reminiscente de la luz del sol filtrándose a través de una ventana cerrada durante mucho tiempo. Una suave brisa pasó, llevando consigo un silencio que se sentía cualquier cosa menos vacío. Parecía como si ambos estuviéramos contemplando la misma idea, aunque ninguno de nosotros la vocalizara. Tras un momento, se levantó y miró hacia el camino de entrada. «Debería irme», dijo. Sin embargo, permaneció quieto. Yo también me levanté, manteniendo su mirada un momento más de lo previsto. «Aprecio el almuerzo». «Gracias». «Fue un placer, Karen». Su voz llevaba mi nombre. Tenía cierta gravedad, como si estuviera a punto de compartir algo significativo. Sin embargo, simplemente metió la mano en la neverita y me presentó un pequeño recipiente. «Dentro encontrarás cobler de melocotón elaborado en casa. Creí que lo apreciarías». Ofreció una suave sonrisa antes de dirigirse de vuelta a su camioneta. Permanecí en mi sitio, recipiente en mano, observando hasta que desapareció de la vista por el camino. Al entrar y levantar la tapa, el aroma de canela cálida y melocotones se elevó, reminiscente de un recuerdo aún por experimentarse. Esa noche particular, me abstuve de encender el televisor. Me instalé en el porche, atenta al rítmico coro de las cigarras mientras las estrellas emergían gradualmente, titilando una tras otra. La atmósfera era calmada, impregnada de una esencia indescriptible. Reflexioné sobre las manos de Ron, la sutileza con la que escuchaba, la ternura que emergía en sus ojos cuando se encontraban con los míos. Me encontré contemplando si un porche podía repararse en el lapso de una tarde. ¿Es posible para un corazón? El día siguiente se desarrolló con un ritmo lánguido, como si la casa misma estuviera suspendida en anticipación. Ocupé mi tiempo con pequeñas tareas, doblando la ropa, vaciando el cajón de trastos y organizando especias que habían permanecido sin tocar durante años. Cualquier cosa para mantenerme en movimiento. Porque cuando hacía una pausa, mis pensamientos se volvían hacia Ron. Contemplar a Ron evocaba en mí una sensación que era simultáneamente ajena y reconocible. Habían pasado años, de hecho décadas, desde que había experimentado este nivel de conciencia, la anticipación que se agita dentro de ti mientras te preparas para encontrarte con alguien. La forma instintiva en que tu cuerpo se inclina hacia la puerta como si pudieras sentir la aproximación de pasos aún no oídos. Esa noche, Dave regresó a casa. Se sentía cansado, cargado con el familiar duffel negro y el aroma persistente del aire de hotel. Rozó mis labios con un toque fugaz en la mejilla y dejó su bolsa junto a las escaleras como siempre hacía. «Es un viaje largo», murmuró. «¿Hablamos de esto más tarde?», asentí. Nos habíamos acostumbrado a esta manera de transición, similar a viajeros en una estación, perpetuamente en el acto de llegar o partir. Le preparé la cena. Él consumió su comida mientras revisaba sus correos electrónicos, asintiendo ante algo en la pantalla en lugar de reconocerme. No le guardaba rencor. No del todo. La vida nos había moldeado de esta forma, reservados, corteses y consistentes. Sin embargo, una porción de mi ser, la que había comenzado a despertar y expandirse desde el martes, experimentaba una sensación de inquietud. El porche permaneció tranquilo aquella noche. Después de que Dave subiera las escaleras, salí, echándome un cardigan sobre los hombros. Las tablas del suelo permanecían en silencio. Se mantenían firmes bajo los pies. Sin embargo, mis pensamientos no estaban alineados. Me senté y miré hacia la oscuridad, deseando secretamente vislumbrar faros acercándose por el camino de entrada. El camino permaneció desprovisto de tráfico. Esa noche, mientras yacía junto a Dave, me sintonizaba con el suave ritmo de su respiración. Una vez encontré consuelo en eso. Ahora servía como un conmovedor recordatorio de todas las palabras no dichas. Llegó el sábado, trayendo consigo luz solar cálida y el suave zumbido del verano en la atmósfera. Dave partió antes de lo previsto. Se había comprometido a ayudar a un vecino a mover algunos muebles. Permanecí en los escalones, envuelta en mi bata, saboreando mi café, cuando el inconfundible crujido de la grava llegó a mis oídos. La camioneta de Ron. Mi respiración se detuvo momentáneamente. Él emergió gradualmente, sosteniendo una pequeña caja marrón en los brazos. «Buenos días», comentó, levantándola. «¿Te he traído algo?» Levanté una ceja. «¿Qué es esta vez? ¿Una tarta? ¿Considerando un nuevo columpio para el porche?» Él soltó una suave risa. «Casi. Es una radio vintage. Era una posesión de mi padre. Le hice algunos ajustes, pensando que apreciarías la autenticidad de algo genuino mientras te relajas aquí fuera». Me la presentó, y deslicé los dedos por la superficie lisa de la madera pulida.
Parecía antigua pero bien mantenida, querida. Él se abstuvo de interrumpir el silencio. Lo dejó respirar. Sin embargo, su voz emergió suave e íntima. ¿Te interesaría hacerlo? Lo miré, sorprendida. ¿Aquí? Él se levantó y ofreció su mano. Nadie observa excepto los árboles. Por un momento fugaz, me detuve antes de permitir que mi mano se encontrara con la suya. Él irradiaba calidez y firmeza. Y mientras me levantaba suavemente, ocurrió una transformación dentro de mí. Nuestro movimiento fue mínimo, balanceándonos suavemente descalzos en el porche. La música nos envolvía como una suave neblina. Apoyé gentilmente la mano en su hombro mientras él posicionaba la palma en la pequeña de mi espalda. Experimenté retención. No en un sentido romántico, no exactamente. Era o mayor que eso, o quizá menor. Era una presencia innegable. Fue un momento en que me sentí completamente vista por alguien. Mientras las notas finales de la canción se desvanecían, el silencio nos envolvió. Intercambiamos miradas. Surgió una sutil conexión entre nosotros, suave y profunda, pero completamente no expresada. No deseo, no traición. Dos individuos se encuentran en un momento sereno de comprensión mutua, despertando el profundo anhelo que tenían por una conexión genuina. Él soltó mi mano. Debería irme, reiteró tal como había hecho antes. Sin embargo, en esta ocasión, su voz llevaba un peso mayor. No le pedí que se quedara, pero expresé mi gratitud diciendo gracias. Él sonrió, pero la calidez no llegó a sus ojos en esta ocasión. Mientras descendía los escalones, una realización significativa amaneció en mí. Esta conexión que estábamos desarrollando no estaba destinada a sustituir a nadie más. No se trataba de anhelar deseos adicionales. Era similar a despertar de un sueño en el que no me había dado cuenta de haber entrado. Una vez que se hubo alejado, permanecí sentada en el porche durante un periodo prolongado, atenta a la estática de la radio mientras se vía y fluía con la brisa. Las tablas habían callado. Sin embargo, dentro de mí, una transformación estaba ocurriendo, liberándose como el primer brote verde de la primavera. No estaba segura de que podría emerger de ello. Sin embargo, estaba preparada para descubrir el resultado. Después de eso, no vi a Ron durante una semana, no debido a ninguna evitación por su parte. Me resulta difícil aceptar que esa fuera la realidad. Sin embargo, la vida, en su manera serena y esperada, nos condujo gentilmente de vuelta a nuestros respectivos rincones. Dave pasó más tiempo en casa. Observó la nueva radio en el porche y preguntó por su origen. Mencioné que Ron me la había dado. Hizo una pausa momentánea, su mirada apenas levantándose del correo que estaba ordenando meticulosamente. Fue muy amable de su parte. Ese fue el final. Sin más preguntas, sin cejas levantadas. Era simplemente el mismo reconocimiento distante que se había convertido en un aspecto familiar de nuestro hogar. Unos días después, Dave me sorprendió agradablemente con una sugerencia de salir a cenar, una actividad en la que no nos habíamos permitido durante meses. Nos encontramos sentados uno frente al otro en un booth suavemente iluminado en el clásico Stackhouse a lo largo de la Ruta 9, disfrutando de nuestro café mientras conversábamos sobre temas como el clima, el mantenimiento del césped y el estado del lavavajillas, que parecía acercarse al final de su vida útil. No fue desagradable ni notable, simplemente promedio. En un momento, miré alrededor del restaurante y noté a una pareja, quizá de nuestra edad o ligeramente más joven, sentada 2 mesas más allá. Se tomaban de las manos a través de la mesa, compartiendo suaves risas, inmersos en su propio reino. Una vez observaba parejas como esa y experimentaba una sensación de envidia. Aquella noche particular, me encontré desprovista de envidia. Simplemente experimenté la conciencia de las diferencias significativas que existían. Consciente del sutil cambio que había ocurrido entre Dave y yo. No marcado por drama o tragedia, sino por un desvanecimiento gradual de la conciencia, de la percepción genuina. Al llegar esa noche y detenernos en el camino de entrada, Dave apagó el encendido pero permaneció sentado, sin hacer ningún movimiento para salir del vehículo. «Has parecido más reservada últimamente, Mid», comentó. Le eché una breve mirada. «¿Lo he hecho?» Él asintió. «Parece como si tus pensamientos estuvieran en otra parte». No respondí de inmediato. Finalmente, concluí, quizás simplemente estoy involucrándome en una contemplación más profunda. Me miró. Entonces realmente me miró, y había un destello de algo que no había encontrado en años, quizá un sentido de preocupación, un toque de confusión y un indicio de culpa. «No quiero perderte», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sonreí, no para despacharlo, sino porque era lo primero genuinamente sincero que me había expresado en bastante tiempo. Susurré que no lo hemos hecho. Sin embargo,
Hemos perdido fragmentos de nosotros mismos, y quizá es hora de redescubrirlos. Esa noche, yací en la cama con la espalda vuelta hacia él. Sin embargo, mi corazón sentía una cercanía innegable. Había ocurrido un sutil cambio. No en su totalidad, pero lo suficiente como para sentirse. 2 días después, me encontré una vez más en el porche, absorbiendo el suave zumbido de la radio cuando la camioneta de Ron se abrió paso lentamente por nuestro camino. No salió de inmediato. Al llegar, se acercó con un paquete cuidadosamente envuelto asegurado con cordel. Pensé que era correcto darte una despedida apropiada, declaró. Permanecí allí, mi corazón hundido y elevándose simultáneamente. ¿Despedida? Asintió. He tomado la decisión de tomarme un tiempo libre para visitar a mi hermano en Tennessee, un viaje que había estado posponiendo durante años. Me quedé sin palabras. Una parte de mí deseaba pedirle que se quedara, mientras otra parte reconocía las razones que lo impulsaban a partir. Expresé mi placer por su llegada. Él me presentó el paquete. Esta es una compilación de poemas de la colección de mi esposa. Los domingos lluviosos, ella me los leía. Lo agarré firmemente con ambas manos. El cordel suavizado por su frecuente manejo. ¿Estás seguro de que desea soltarlo? Él asintió. Ella los revisaba mucho como uno lo haría al familiarizarse con la presencia de otro, un momento de quietud. Luego comentó, Karen, estoy inseguro sobre lo que fue esto entre nosotros. Dudo en etiquetarlo de una manera que pudiera disminuir su significado. Sin embargo, tuvo gran importancia para mí. Las lágrimas asomaron en las comisuras de mis ojos, no por tristeza, ni por anhelo, sino por un profundo sentido de gratitud. También fue significativo para mí, comenté. Permanecimos en silencio una vez más, el tipo que no requería adornos. Él extendió la mano, cepillando gentilmente un mechón de cabello de mi mejilla y se inclinó, no para un beso, ni para nada más allá de ese momento, solo el tiempo suficiente para que nuestras frentes se encontraran. Fue la despedida más tierna que he experimentado. Y luego desapareció. El tiempo pasó. Dave y yo hemos reanudado nuestros paseos pausados alrededor de la manzana, tomándonos nuestro tiempo y saboreando cada momento. Nos involucramos en una conversación más profunda, reflexionando sobre cómo nos habíamos acostumbrado a derivar y contemplando la posibilidad de remar gradualmente de vuelta a la orilla. En ciertas noches, cuando el calor envuelve el aire y las cigarras comienzan su serenata, me encuentro sentada en el porche, la radio zumbando suavemente a mi lado con un libro de poemas abierto en el regazo. No los leo todos de una sentada. Prefiero abordarlos individualmente. Hay momentos en que reflexiono sobre Ron y cómo me reconoció durante un periodo en el que no era consciente de mi propia necesidad de reconocimiento. Él no vino a mi rescate. No me llevó lejos. Lo que proporcionó fue más compacto, contenido y significativamente más poderoso. Me hizo notar que yo seguía presente. Sigue siendo una mujer cuyo corazón late con una resonancia que no puede ignorarse. Todavía una persona merecedora de un baile, incluso si es solo una vez en una tarde de jueves, acompañada solo por el susurro del viento. En este proceso, él me guió en un viaje de autodescubrimiento, permitiéndome reconectar no solo con mi verdadero yo, sino también con el hombre con quien he compartido mi vida a lo largo de los años. No toda narrativa requiere una conclusión climática. Algunas simplemente requieren que permanezcas un poco más receptiva de lo que estabas previamente. Eso es más que suficiente.